¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado y con estas sesiones de ayer y hoy del Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones como órgano nacional que se encarga de organizar las elecciones. También, a partir de lo que señalamos ayer, también hay que señalar, bueno, que en nuestra Constitución el artículo primero nos habla de los derechos humanos y de la protección de los derechos humanos. Y bueno, cuando revisamos este tema, pensamos que pues quienes deben de proteger los derechos humanos son solamente los órganos jurisdiccionales, solamente son los tribunales. Y como nos dice el artículo, ¿no? En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos, como ya lo hemos señalado, en la Constitución y también los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales obligatorios para el Estado mexicano. Obviamente los tratados de los cuales el Estado mexicano sea parte, es decir, los tratados internacionales que suscribe el Ejecutivo y ratifica el Senado de la República, pues son tratados internacionales obligatorios para México y hay una serie de tratados internacionales que protegen los derechos políticos de todas las personas, entre algunos derechos humanos. Porque acuérdense que tenemos derechos humanos que son universales a las personas. Todas las personas en el mundo tienen incorporados derechos humanos, son universales, pero después en nuestro país, nuestro sistema jurídico reconoce una serie de derechos humanos. Entonces los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en, y en los tratados internacionales obligatorios para México, pues son lo que se llamamos o denominamos derechos fundamentales. Y luego sus derechos fundamentales, que reconoce el sistema jurídico mexicano, pues encontramos diversos grupos de derechos o categorías, como garantías sociales, como derechos civiles, y por ahí también encontramos un catálogo de derechos políticos. Y entonces, bueno, nos dice la propia norma constitucional que se tienen que proteger estos derechos políticos de todas las personas y siempre hacer una interpretación amplia para su protección, hacer una interpretación progresista para la protección de todos los derechos humanos, insisto, incluyendo los derechos políticos. Pero les digo, ¿quién va a proteger nuestros derechos políticos? Ya lo platicamos un poco ayer. El Tribunal Electoral, pues es un tribunal que va a proteger nuestros derechos políticos. Sin embargo, pues la Constitución, este primero de la Constitución, en el último párrafo nos dice, todas las autoridades son las que deben de proteger los derechos humanos, entre ellos los derechos políticos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Al señalar la Constitución todas las autoridades, pues este asunto no se limita solamente a los tribunales, no se limita a la Corte, no se limita al Tribunal Electoral o lo que sea. También las autoridades administrativas deben de proteger y promover la protección de los derechos humanos, en este caso, derechos políticos. Por lo tanto, el INE es una autoridad administrativa nacional, pero conforme a la Constitución, tiene también la obligación de proteger, en este caso, los derechos políticos de todas las personas. ¿Cómo los va a proteger? Pues en muchos casos emitiendo lineamientos, en otro caso emitiendo reglamentos y en otro caso atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Pero al ser un órgano administrativo también está obligado a proteger los derechos políticos de todas las personas. Entonces, dentro de las atribuciones del INE, pues también debemos de revisar que el INE en consecuencia debe de proteger los derechos políticos de las personas. Les digo, vía lineamientos, vía acuerdos, cualquier resolución que resuelva el INE, siempre tiene que revisar que se esté protegiendo el derecho humano, en este caso el derecho político, de todas las personas que acuden o que participan en un proceso electoral. Por eso muchas veces hay enfrentamientos entre normas, porque por un lado el INE tiene que regular, por ejemplo, todo lo que aparece en radio y televisión,
pero por otro lado el INE también debe de proteger la libertad de las personas, la libertad de todos los que, la libertad de expresión de todos los que participan en un proceso electoral. Pues muchas veces el INE pues tiene que revisar estos temas, porque por un lado le dice la Constitución, nadie tiene acceso a radio y televisión, nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión. Luego también viene el tema de redes sociales, qué tanto se puede pronunciar una persona en redes sociales o qué tanto no se puede pronunciar una persona en redes sociales, porque pues por ahí también están en la misma Constitución la libertad de expresión y el derecho a la información, que si los relacionamos con el ámbito político, pues son derechos políticos y entonces el INE también por ahí tiene la responsabilidad de proteger esos derechos políticos, tanto libertad de expresión como derecho a la información. Entonces hay muchos temas que los tiene que matizar y en otros casos, cuando hay omisiones legislativas para proteger estos derechos, pues tiene que emitir una serie de acuerdos, una serie de lineamientos, una serie de reglamentos para que se le dé una debida protección desde esta instancia administrativa a las ciudadanas y a los ciudadanos que participan en un proceso electoral. Por eso, pues está obligado el INE a emitir la credencial para todas y todos los ciudadanos, porque es un derecho político que tiene que proteger, porque está en la Constitución, el derecho a votar y también el derecho a ser candidato. También el INE tiene que establecer todas las herramientas necesarias para que una ciudadana o un ciudadano pueda participar en un proceso electoral. También, obviamente, revisando la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Pero bueno, si bien es cierto, es una autoridad nacional que tiene una serie de atribuciones, también debe de vigilar que se respeten, protejan y garanticen los derechos políticos de todas las personas que participan en un proceso electoral. Y luego a nivel local, nada más se los dejo ahí este artículo de pasada, pero a nivel local también el 133 es muy claro, porque muchas veces a nivel local escuchamos que las autoridades dicen, no, pues ese asunto que se resuelva a nivel federal, que lo resuelva el Tribunal Federal o que lo resuelva la Suprema Corte o que se vaya en un juzgado de distrito, porque aquí no tenemos esas atribuciones. Sin embargo, la Constitución sí es muy clara también en el 133, donde dice que todas las autoridades deben de velar por la protección de los derechos humanos, entre ellos los derechos políticos. Porque vean cómo dice el 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y también los tratados internacionales y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de la Unión. O sea, la propia Constitución nos dice, la ley suprema es esta Constitución y también tratados internacionales. Y luego enfatiza y lo deja muy claro la Constitución. Los jueces o las juezas de cada entidad federativa, o sea, no los jueces federales, sino los jueces locales y las juezas locales en cada entidad federativa, se arreglarán a la Constitución Federal, leyes y tratados internacionales. Es decir, las juezas y los jueces deben de aplicar los locales, también deben de velar por las normas, en este caso los derechos humanos, que están en la Constitución y en los tratados internacionales. Y aquí lo deja claro el 133, porque dice, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Entonces aquí dice prácticamente la Constitución, si tú jueza o juez local en tu legislación, por ejemplo, de Colima, ves que hay una norma que no es conforme a la Constitución, o ves que hay una norma que no protege los derechos políticos de alguna persona, debes de dejar de aplicar esa norma, juez local, y tienes que aplicar la Constitución y los tratados internacionales. Entonces esto no viene directamente para el INE, pero sí le está diciendo a las autoridades en las entidades federativas, a pesar de que tu constitución señale algún tema o tu ley local señale algún tema, si este está vulnerando la participación de algún derecho político de la ciudadanía o algún otro derecho humano,
pues debe ajustarse el juez o la jueza local a lo que dice la Constitución Federal y los tratados internacionales, más allá de lo que pudiera decir en contrario su legislación local. Y bueno, entonces así, pues ya vemos cómo está el sistema, vemos cómo todas las autoridades necesariamente tienen que proteger los derechos políticos de todas las personas, no solamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial en última instancia. El INE o el IFE, como ya lo platicamos, nace en 1990, cada vez fue adquiriendo más atribuciones con las reformas que se tuvieron en 1993, con las reformas que se tuvieron en 1996, ya después, como vimos ayer, primero el Consejo General del INE lo presidía el secretario de Gobernación, después ya el Consejo General del INE lo presidía una consejera o un consejero que no tenía nada que ver con el Ejecutivo Federal. En fin, fue adquiriendo más y más atribuciones el INE. Luego en 2007 pues se señaló que el INE iba a monitorear todo lo que sucediera en radio y televisión a nivel federal, es decir, en las elecciones locales y en las elecciones federales. Y luego viene entonces pues la reforma 2014, donde el constituyente, el poder reformador, decide en 2014, pues reformar la Constitución y dotar de más atribuciones al IFE y volverlo, en pocas palabras, un órgano nacional. Que si bien es cierto, ya tenía atribuciones como órgano nacional a partir de la credencial para votar con fotografía y de la lista nominal, porque la lista nominal del INE y la credencial del INE, pues todas y todos sabemos que la utilizamos para todas las elecciones, también las locales. Entonces, esa atribución era una atribución nacional que tenía el IFE. Prácticamente desde la creación del IFE nace la lista nominal, nace la credencial para votar con fotografía. Entonces el IFE tenía una atribución nacional, siempre la tenía. Sin embargo, en 2014 se decidió darle mucho mayores atribuciones para que quedara claro que no era un órgano nacional. Y entonces, pues, nacen dos nuevas leyes, porque no podíamos reformar, por ejemplo, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Prácticamente tendríamos que cambiarlo, porque antes se hablaba del Instituto Federal Electoral, ahora se habla del Instituto Nacional, adquiere competencias en las entidades federativas, entonces era muy problemático reformar el código y incorporar todas esas atribuciones que no tenía el IFE al INE. Entonces también decide el Poder Legislativo, pues, crear una nueva norma. Entonces se deroga el COFIPE, la norma federal, y se crea una nueva ley, y como no es una ley federal ni es una ley local, porque ahí se regula todo lo relacionado con las elecciones federales y también todo lo relacionado con las elecciones locales, pues decide el Poder Legislativo ponerle el nombre de Ley General, entonces, porque aplica para todas las elecciones. Entonces, actualmente tenemos la LEGIPE, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y esta ley general habla de cómo se debe organizar una elección a nivel federal, cómo se debe de organizar una elección a nivel local, y nos dice pues que en todos los casos tiene atribuciones el Instituto Nacional Electoral para participar en ambas elecciones. Y es así como pues ya quedó muy claro. Hay quienes dicen que se está perdiendo muchos temas del federalismo, pero bueno, en el 2014 se decidió que el Instituto Federal Electoral fuera ahora el Instituto Nacional Electoral. Como vemos, entonces desaparece el IFE con las reformas de 2014 y en su lugar no se crea el Instituto Nacional Electoral. El Consejo General ahora del INE será el órgano superior de dirección, como era el IFE, pero ahora se integra con 10 consejeras y consejeros electorales y un consejero presidente. A partir del 2014, no, pues se nombra un nuevo consejero presidente, que es el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, que por cierto, pues ya el año que entra termina su encargo de 9 años. Fue presidente por 9 años
y en abril del 2023 termina su encargo de presidente, no se puede reelegir, entonces obviamente el Poder Legislativo, si no tenemos una reforma electoral, tendrá que nombrar una nueva presidenta o un nuevo presidente del Consejo General. También creo que son 2 o 3 consejeras o consejeros más los que terminan su encargo en el 2023. Entonces, lo que sí está claro que para la elección presidencial del 2024 vamos a tener un nuevo presidente o una nueva presidenta del Consejo General del INE, porque les digo, en abril del año que entra, pues termina su periodo algunas consejeras y consejeros y también el presidente que duró 9 años y pues ya se fue rápido el tiempo. Con la reforma 2014 se nombró como presidente al doctor Lorenzo Córdoba y bueno, ya terminan los 9 años y entonces en abril cambiaremos la presidencia para tener una nueva presidencia que también pues es una responsabilidad muy importante porque apenas se va a nombrar al nuevo presidente o presidenta del INE y prácticamente inmediatamente va a tener que iniciar la organización de todas las elecciones. El nuevo presidente o la nueva presidenta pues va a ser el responsable, imagínense, de organizar las elecciones de la presidencia, todas las senadurías, todas las diputaciones y elecciones en 30 entidades federativas, por ahí también de 9 gobernaturas. Nos dice aquí, muchas gracias por el dato, Eduardo. También nos dice pues que termina su periodo también Adriana Favela, que fue magistrada en el Tribunal Electoral en la Sala Regional Toluca, y después la nombraron consejera, termina su periodo, y Ciro Murayama, también el consejero Ciro Murayama, termina su periodo. Entonces, pues va a haber una renovación del Consejo General de estas 3 personas, pero bueno, es muy importante porque vamos a tener una nueva presidenta, un nuevo presidente con una gran responsabilidad y con la elección más grande en la historia de nuestro país, que tendrá que organizar prácticamente inmediatamente que tome posición, porque pues en ese mismo año, o sea, en el 2023, inicia el proceso electoral federal de las 3 elecciones y también inician algunos procesos electorales en algunas entidades federativas y otros iniciarán en enero del 2024. Y bueno, les digo, si no nos alcanza la reforma, si tenemos una reforma relacionada con el INE, pues ya veremos, ¿no?, cómo queda esta reforma. Como entonces en 2014 también se señaló que los consejeros o consejeras durarán en su encargo, como ya lo vimos, 9 años, y quedó muy claro también en la Constitución, no podrán ser reelectos. Por eso le señalaba que pues el presidente Lorenzo Córdoba termina y no puede ser reelecto porque lo dice claramente la Constitución, ¿no? Las facultades entonces del INE pues cambia radicalmente y por primera vez con la reforma 2014 escuchamos que el INE es el responsable de los procesos federales y de los procesos locales. O sea, es el responsable de todas las elecciones. Y fíjense, la capacitación electoral es responsabilidad del INE. ¿Qué capacitación electoral? Pues la que se le da a todas las funcionarias y funcionarios del propio INE en todo el país y la que se le da a las funcionarias y funcionarios que integran las casillas de todo el país para recibir todas las elecciones. Entonces, la capacitación pasa de ser una capacitación a autoridades federales a ser una capacitación a autoridades federales y autoridades locales, ¿no? También los observadores electorales, como muy bien nos dice Jesús Alexander. Luego también es el encargado de la geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos. Revisa los temas distritales y qué estados pierden distritos y qué estados pueden ganar distritos, porque acuérdense que los 300 distritos del país se integran conforme al número de habitantes que hay en cada una de las entidades federativas. Entonces hay estados que el INE en diversos acuerdos les ha quitado distritos y hay estados que han ganado distritos, porque hay estados donde llegan más ciudadanas y ciudadanos y hay estados donde se van ciudadanas y ciudadanos. Por ejemplo, un caso que nadie conocía porque todo el mundo pensaba que no, pero sí se da. ¿Saben quién ha perdido distritos porque se han ido personas de esa entidad federativa? Pues la Ciudad de México. Cada vez
cada año o cada 10 años que se hacen las estadísticas por parte del INEGI, pues queda ahí muy claro el dato que cada vez más personas que vivían en la Ciudad de México ahora viven en el Estado de México. Entonces, esto provoca que pierda distritos la Ciudad de México federales y que gane distritos federales el Estado de México. Por eso el Estado de México, pues es la entidad federativa que tiene más distritos federales en el país. Y hay estados que tienen muy pocos habitantes y entonces tienen un mínimo de distritos que a lo mejor no les alcanzaba ni para ese mínimo, pero la Constitución nos dice debe haber un mínimo, como nos dice Antonio Urbina. Hay 3 estados. Uno es de donde yo soy, ¿no? Colima, Campeche. Y fíjense, un estado muy grande, pero con muy pocos habitantes también, es Baja California Sur. Entonces, estos estados tienen, sí, como dice muy bien Martín Dueñas también, Colima, Baja California Sur y Campeche. Como tienen tan pocos habitantes, somos poquitos, pero bien listos, eso sí les digo. Bueno, como tienen tan pocos habitantes estos 3 entidades federativas, pues dice la Constitución, no importa que tengan muy pocos, lo mínimo que van a tener derecho es a 2 distritos. Y entonces partimos de que en cada estado por lo menos debe haber 2 distritos federales, pero van subiendo conforme al nivel de población. Hay otros que tienen 5, otros 10, 9, ¿no? Y el Estado de México tiene por ahí de 40. O sea, la lista nominal del Estado de México, no tengo el dato exacto, pero seguramente el Estado de México tiene una lista nominal de 12 millones de personas. Imagínense. Son varios países europeos los que forman parte de la lista nominal solo del Estado de México. Y por ejemplo, en Colima, no me acuerdo bien del dato, pero creo que tenemos una lista nominal de 600 personas. Nos dice Antonio Urbina también, de hecho estamos en proceso de distritación a nivel nacional. Exactamente se está revisando estos temas para que queden bien organizados los distritos para la elección del 2024. Seguramente, como dice Antonio, para el 2024 vamos a tener ya una nueva redistritación y que también vale mucho la pena el dato que está señalando aquí Martín, que en Colima son 730 en la lista nominal frente a 12 millones que tiene más o menos la lista nominal del Estado de México. Entonces, obviamente, son mucho mayores distritos. En esta redistritación que se está haciendo ahorita, pues quizá la Ciudad de México, les digo, siga perdiendo habitantes y siga ganando. La lista nominal nos dice Martínez de 590,000 habitantes, sí, más o menos por ahí iba el dato. Y les digo, quizá la Ciudad de México siga perdiendo habitantes y los esté ganando el Estado de México, porque muchas personas que vivían en la Ciudad de México se van a vivir al Estado de México por diversas razones, ¿no? Pero ojo, entonces uno dice, ¿por qué hay tanta gente en la Ciudad de México? Si cuando vamos a la Ciudad de México es un gentío ahí que no se puede ni caminar en el centro. Lo que pasa es que todos viven en el Estado de México, pero trabajan en la Ciudad de México. Ese es el tema. Su residencia está en el Estado de México, pero es una población flotante, es una población pues que todo el día trabaja en la Ciudad de México, pero viven en el Estado de México. Entonces, imagínense, hay reportes que tiene la Ciudad de México donde se trasladan del Estado de México a la Ciudad de México todos los días. ¿Saben cuántas personas? 6 millones de personas que viven en estados o en municipios, perdón, que viven en municipios conurbados a la Ciudad de México, desde ese municipio se trasladan a la Ciudad de México. Estamos hablando de 6 millones de personas que se levantan a las 5 de la mañana para llegar a las 8 a la Ciudad de México, que terminan de trabajar a las 6 o 7 de la noche y llegan a su casa a las 10 de la noche en el Estado de México. Por eso, si no viven en la Ciudad de México, pues mejor ni traten de no vivir aquí, porque les digo, es un tráfico y es un problema ya de tránsito que no se puede solucionar, porque son millones y millones de personas las que se trasladan del Estado de México a la Ciudad de México. Y pues un ejemplo soy yo, ¿no? Pues no, que para qué les digo, pero yo vivo en el Estado de México y pues siempre voy a la Ciudad de México porque ahí está el tribunal y siempre regreso nuevamente en la noche al Estado de México
Luego hay veces que digo, no, pues ya me voy a quedar aquí en la oficina hasta las 10 de la noche, porque si me voy ahorita, voy a hacer 2 horas de camino, entonces mejor me voy más tarde para hacer 40 minutos. Pero como decía muy bien el compañero, bueno, está ahí el tema de restrictación, que también es un tema directamente que le corresponde al INE, las listas nominales, el padrón, la ubicación de las mesas directivas de casilla, la designación de los funcionarios. Vean cómo todo lo de la casilla, que apoyaban mucho los soples en estos temas, ahora todo este tema de ubicación de la casilla, designación de funcionarios, capacitación de funcionarios en las casillas, todo le quedó al INE. Claro, el INE puede firmar convenios con los institutos estatales electorales y el INE puede decirle a los soples, pues ayúdenme en la capacitación o ayúdenme en la integración de las casillas o ayúdenme en esto, en aquello. Por eso el INE, que ahorita vamos a entrar a eso, tiene también otras atribuciones que se llaman especiales. Ahorita las vamos a ver. Pero dentro de sus atribuciones normales, pues son estas, ¿no? Ubicación de casillas, designación de funcionarios. Luego el INE tiene, obviamente, ya lo sabemos muy bien, pues tiene atribuciones para emitir reglamentos, lineamientos, formatos, también es el que emite los datos preliminares, realiza encuestas, sondeos de opinión, los conteos rápidos, imprime las boletas para las elecciones federales. Ahí sí las boletas para las elecciones locales sigue siendo una atribución de los soples. Acuérdense que también le pueden solicitar al INE un partido político que organice las elecciones internas, por ejemplo, para elegir un nuevo presidente y un nuevo secretario en el partido político. Pues si le solicitan al INE, el INE puede organizar esas elecciones internas para elegir a un nuevo presidente o presidenta o a un nuevo y a una nueva secretario o secretario general del partido político nacional. Ya ha sucedido en algunos casos. El PRD creo que ya en 2 ocasiones le ha solicitado al INE que organice sus procesos internos para designar una nueva dirigencia del partido político. Y bueno, si hay impugnaciones de esos temas que también organiza el INE, pues ya lo vimos ayer, van a llegar esas impugnaciones al tribunal, porque se han impugnado elecciones internas por parte de los partidos políticos que organizan los propios partidos políticos o que organiza el INE porque les pide esta facultad el partido político al INE. Y luego otra muy importante, por eso la puse ahí en rojo, pues que de repente en 2014 dijeron, no saben qué, ahora toda la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y sus candidaturas, toda la va a hacer el INE. Pero como todas, sí, de diputaciones, senadurías, de presidencia, pero también de todos los municipios del país, de todas las diputaciones locales del país, de todas las gobernaturas. Y resulta que la única autoridad ahora encargada de la fiscalización es el INE. Y entonces con esta atribución hubo muchos problemas en el 2015, que poco a poco ha ido solucionando el INE, porque también se dijo en el 2014, el INE tiene que crear una plataforma electrónica, un sistema electrónico muy costoso. Y entonces en la primera elección de diputaciones federales del 2015, pues el INE creó por primera vez este sistema de fiscalización vía electrónica en tiempo real, etcétera. Pero como todos estaban aprendiendo a la fiscalización electrónica, tanto el INE como los partidos y sus candidaturas, hubo muchos problemas. Ya no están esos problemas para estas elecciones 2018, 2021, 2024. Se superaron esos problemas de fiscalización, porque imagínense esa tarea tan compleja del INE fiscalizar a todas las candidaturas de todas las elecciones. Y también se le dijo a los partidos y a los candidatos, ustedes tienen que reportar todos sus gastos vía electrónica, vía factura electrónica. Ya ninguna otra factura va a servir más que la electrónica. Y luego también por ahí se creó un padrón de proveedores y entonces ningún partido político puede contratar ninguna actividad, ningún producto, nada, si no está esa empresa o esa persona física o moral en el padrón de proveedores del INE, porque el INE tiene que asegurarse que esas facturas pues son legítimas, que ese proveedor está dado de alta en Hacienda, que ese proveedor le reporta al SAT, etcétera.
Entonces, por ejemplo, si yo le quiero mandar vender camisetas a un partido político con propaganda política, pues tengo que estar debidamente registrado en el padrón de proveedores. Si no, no le puedo vender absolutamente nada a ningún partido, a ninguna candidatura, y esas facturas no van a servir. Pero este sistema fue muy complejo. Nada más les voy a dar un ejemplo de la complejidad del sistema. Bueno, en 2015 dijo, pues voy a hacer la fiscalización de todas las elecciones, no me queda de otra, de diputaciones federales, voy a emitir los dictámenes consolidados de toda la fiscalización, etcétera. Y entonces también en el 2014 se crearon algunas causales de nulidad ya en la Constitución. Y una causal de nulidad dice, si rebasa los topes de gastos de campaña, y el resultado fue menos de un 5% entre el primero y segundo lugar, y rebasas en más de un 5% los topes de gastos de campaña, o sea, te gastas más dinero en la campaña, eso puede provocar que se anule la elección. Entonces terminó el 2015, terminaron las elecciones de diputaciones federales, y ahí van los partidos al tribunal. Y en varias ocasiones, en varias demandas, los partidos le dijeron al tribunal, oye, quiero que anules esta elección. ¿Y por qué? De diputaciones federales. ¿Y por qué quieres que se anule? Pues quiero que se anule porque el partido político y la candidatura que me ganó rebasó los topes de gastos de campaña, y ahí está la causal de nulidad. Y entonces, ¿qué hacía el tribunal? Pues el tribunal le dijo al INE, oye, mándame el dictamen consolidado de fiscalización que realizas tú, INE, para revisar si rebasó los topes. Dime si rebasó los topes o no. Y entonces en el primer requerimiento que le hizo el tribunal al INE, el INE contestó, todavía no los tengo listos, no me está dando tiempo porque estoy haciendo la fiscalización de todas las elecciones del país. Creo que pasó, no me acuerdo bien del dato, pero creo que pasó una semana y le volvió a decir la sala superior al INE, es que sabes que ya se me vence el plazo para resolver. Acuérdate que yo como tribunal electoral tengo un plazo para resolver todas las impugnaciones de diputaciones federales. Obviamente, pues tiene que ser antes de que tomen posesión los candidatos, pero por ahí hay un recurso de reconsideración que pueden promover contra las sentencias de las salas regionales los partidos, entonces hay una fecha para resolver todas las impugnaciones de diputaciones federales. Primero es los primeros días de agosto y luego por ahí del 15 o el 20 de agosto tiene que resolver todos esos asuntos ya en segunda instancia, o sea, en recurso de reconsideración por parte de la sala superior. Entonces le dice a la sala superior, ¿sabes que me queda una semana para resolver? Tienes que mandarme los dictámenes consolidados de estas elecciones que se están impugnando porque me están diciendo que rebasaron los topes. Y yo para saber si se rebasaron los topes o no, pues necesito tu dictamen consolidado de fiscalización para que me digas ahí exactamente qué pasó con ese partido, si gastó más, si no gastó más, y en caso de que gastó más, pues cuánto más gastó y en qué lo gastó, etcétera. Pues pasó la semana y no llegaron los dictámenes consolidados del INE y el tribunal dijo, pues no puedo pronunciarme si se anula o no la elección porque no tengo un dictamen del INE de fiscalización, por lo tanto es válida la elección. Después de esto, la plataforma electrónica de fiscalización que tiene el INE fue renovada, fue ajustada, se revisó muy bien. Ahora actualmente es muy costosa, pero ya es mucho más eficiente que la que se tenía por primera vez en 2015. La que se tuvo en 2021 fue mucho más eficiente. Y ahora reclaman algunos institutos estatales electorales, oigan, pues si le dan todo eso al INE, pues pásenme a mí atribuciones de fiscalización. El problema es que es una plataforma electrónica tan costosa que, fíjense, el INE tiene facultades, ahorita lo vamos a ver, de delegación. El INE podría decir, no, pues sabes qué, tú, el Estado de México, tú encárgate de la fiscalización, porque a mí no me da tiempo. Sin embargo, es una plataforma, porque la Constitución dice que debe ser vía electrónica la fiscalización, es una plataforma tan costosa que pues ahora no tienen presupuesto los institutos estatales electorales para implementar una plataforma de fiscalización, aunque ellos quisieran o aunque le delegue esa atribución el INE a los soples. Entonces el INE sabe que no puede delegarle esa atribución a los soples porque no hay presupuesto en los soples para incorporar ese sistema que además necesita
de una capacitación muy reciente de las personas que van a llevar a cabo ese tema de fiscalización y tiene que contratar a especialistas del INE que lleven a cabo y sean responsables de esa plataforma electrónica. Que todos entran con contraseña, que todos mandan sus facturas electrónicas, que inmediatamente arroja los resultados de esa fiscalización, de esa candidatura, etcétera. Es una plataforma tan especializada y la manejan personal tan especializado que entonces, pues sí tiene facultades de delegación en línea, pero no le puede delegar esto a los hombres. Ahí sí, pase lo que pase con la reforma electoral, van a ver que no podemos regresar esa facultad a los institutos estatales electorales porque simple y sencillamente no hay una plataforma que pueda fiscalizar eso. Aquí nos pregunta Gabriela y sí, dice la Constitución que el INE se encargará de la fiscalización de los ingresos y egresos de todos los partidos políticos y de todas las candidaturas. O sea, el único que fiscaliza elecciones, Gabriela, cualquier tipo de elección, es el INE, ya sea en una elección local o sea en una elección federal, ya sea un partido político nacional que participe en la elección local o que participe en la elección federal, pero conforme a la Constitución y conforme a esta fiscalización electrónica, pues el único que puede fiscalizar todas las elecciones será el INE. Entonces imagínense todos los ayuntamientos, cuántas candidaturas hay en cada ayuntamiento y hay que fiscalizarlos todos. Y ahora agréguenle que se nos ocurrió a todas las legisladores del país, pues tener elecciones concurrentes. Antes las elecciones, yo me acuerdo que eran, por ejemplo, en un año 2 estados, en otro año 16 y en otro año 14, algo así. Se dividían las 32 entidades federativas sus elecciones en los 3 años. Ahora ya no se dividen, ahora prácticamente en el 2024 vamos a tener elecciones de todas las entidades federativas del país. Ya no hay de que este año le toca a este estado y este al otro y este al otro. Para 2024, 30 estados tienen elecciones, entonces el INE tiene que fiscalizar lo que sucede en esos 30 estados en sus elecciones, más las federales. Y luego se le ocurre al Poder Legislativo poner una causal de nulidad. Si rebasa los topes de gastos de campaña, se anula la elección. Y entonces, ¿cómo va a saber el tribunal si se rebasaron los topes o no? Pues le tiene que pedir un dictamen consolidado a los partidos políticos, ¿no? Digo, un dictamen consolidado al Consejo General del INE o al INE, a la autoridad respectiva del INE. Nos dice Adriana Ramos, ahorita que están los informes legislativos de senadores, ¿cómo podemos saber cuáles son los topes de gastos de campaña de dichos informes y el INE los fiscaliza? Sí, cada año el INE es el que señala, no los partidos políticos ni los legisladores, cada año el INE dice cuáles son los topes de gastos de campaña en las siguientes elecciones, lo dice previo, obviamente, a que inicien las campañas. Primero se reparte el financiamiento público para cada uno de los partidos políticos con la fórmula 30-70 y después el INE también señala cuáles son los topes de gastos de campaña para cada elección, presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales. Van a ver que antes de que inicie las campañas en el 2024, el INE va a decir ya, lo va a publicar en un acuerdo, los los diputados y diputadas pueden gastar máximo esto, las candidatas y candidatos. Las candidatas y candidatas a senadoras máximo esto, y la presidencia de la República, su tope de gastos de campaña es este. Ahora, a nivel local, ojo, esa atribución todavía la tienen los institutos estatales electorales. Por ejemplo, el tope de gastos de campaña de una gobernatura lo decide la autoridad local. Y ahí no es igual. Y entonces se ha cuestionado mucho, a ver, ¿por qué los topes de gastos de campaña para la candidatura al Estado de México, no sé, les digo un dato ahí, son 2 millones de pesos, y la candidatura al gobernador o a la gobernatura de Colima son 500,000? Porque así lo decidió cada entidad federativa, no son los mismos topes. Pero cada entidad federativa hace un estudio y hace un análisis. No, por ejemplo, pues se puede decir, es que en el Estado de México hay que hacer campaña para 10 millones o 12 millones de personas. Y en Colima hay que hacer campaña para
como se dijo ahí, 590 personas, 500,000, no, personas, que no es lo mismo 12 millones que 500,000. Entonces, el que va a hacer campaña para 12 millones, pues quizá necesite un tope de gastos de campaña más alto que el que va a hacer campaña para 500. O otros dicen, no, pues es que aquí el estado es muy grande y tengo que recorrer todo el estado y hay otros estados que son muy pequeños y pues no es lo mismo, no me voy a gastar lo mismo yo recorriendo todo el estado de Chihuahua que, por ejemplo, el candidato a jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México que rápidamente recorre toda la ciudad. Aquí nos dice Adriana Ramos, me refiero a que si los informes legislativos en este momento se fiscalizan, no campañas electorales, sino informes de senadores. ¿A qué te refieres con informes legislativos, Adriana? No sé si podrías tomar tu micrófono para que... Sí, Oh, sí, gracias, doctor. Sí, lo que sí, pasa es que ahorita, adelante. como ahorita están habiendo los informes de los senadores, sobre todo, ¿no? No tengo bien el contexto, pero hace poco hubo el informe de la senadora Sacil, y por ahí le atribuyeron, no sé si fue por exceso no miento, porque dejó la promoción, arriba en sus redes y demás por más de los días establecidos, ¿no? Creo que lo dejó un mes. Entonces, a ese tipo de informes, ahorita creo que hoy hubo un informe, no me acuerdo en qué estado, de un senador, creo de Morena. Entonces, me refiero que si esos informes que hacen cuando se van a su estado, de la forma en la que la quieran hacer, también se fiscalizan en este momento y sobre todo aquellas personas o aquellos senadores que quieren contender en el 2024 para gobernadores, para diputados, etcétera, ya van con esa mira, si también les va a repercutir algo en esos gastos que están haciendo ahorita, porque al final de cuentas es como es una promoción personalizada o quién, si el INE es quien nos fiscaliza, dónde podemos encontrar qué pueden hacer o qué no pueden hacer en los informes legislativos. Ah, sí, muy bien, Adriana, ya te entendí más o menos. A lo que te refieres es lo que está haciendo ya ya no un candidato o una candidata, sino lo que están haciendo ya en el ejercicio de sus funciones. Esto ya se va al ámbito parlamentario porque obviamente tienen un presupuesto todas las legisladoras y todos los legisladores para una serie de actividades. Y ese presupuesto o ese dinero que tienen para esa serie de actividades, esa partida que es en el ejercicio de sus funciones, pues es para ejercer funciones como senadoras o como diputadas, ¿no? Ese ya no es tema de materia electoral, ese ya es tema parlamentario. Ahí en esos informes, en estos gastos, se revisa, pues, en qué están gastando esas personas sus partidas para sus actividades como legisladoras o legisladores. Pero también, como lo señalas muy bien, esto puede impactar también en lo electoral, porque a lo mejor, no sé, tus funciones como senadores, quizá te vamos a pagar el avión para que vayas a tu estado y veas cuáles son los problemas en determinada localidad. Pero si abusan de eso para promocionarse políticamente, porque quieren reelegirse o quieren aspirar a un nuevo cargo, eso sí, como dices Adriana, podría configurarse en actos anticipados de campaña, que esos actos anticipados de campaña luego los van ahí como formando en un expediente sus adversarios y cuando él ya se registra como candidato, le hacen valer esos actos anticipados de campaña ante el INE para que el INE lo sancione por actos anticipados de campaña, pero son dos temas muy distintos. El INE lo que fiscaliza es realmente lo que gastan directamente los partidos políticos como gasto ordinario cada año y después lo que gastan los partidos políticos directamente, ojo, en las precampañas, que hay un dinero específico para las precampañas y en las campañas. Ahí ya entra el INE y fiscaliza todos esos temas. Inclusive la propia ley dice, si un precandidato rebasa los topes de gastos de precampaña o no reporta lo que gastó en una precampaña, la sanción que emita el INE puede ser hasta de que pierda su registro ya como candidato si ganó la precampaña, ¿no? Pero ya ha iniciado el proceso electoral. Los temas de fiscalización en las campañas y en las precampañas son una vez iniciado el proceso electoral, pero también obviamente ya en el tema parlamentario,
pues también debe haber una autoridad ahí en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadoras y Senadores, en la de Diputadas y Diputados, donde se revisen también estos temas de en qué están gastando las partidas a las que tienen derecho las legisladoras y los legisladores para determinadas actividades que deben de cumplir con su función, pero si no le alcanza al INE para entrar a la revisión, ¿no?, de esos temas, es otra competencia distinta y es una competencia ya de parlamentaria, ¿no?, ya de el Parlamento, ya de los congresos que tienen que revisar, pues en lo que se gasta todo, no solamente en lo que gastan las legisladoras y los legisladores, sino todas las partes que le envían, ¿no?, se envían al Congreso de la Unión por revisar posteriormente en qué se gastó y cómo se gastó, ¿no? Y ahí entran otras autoridades como la auditoría, ¿no?, general de la República u otros órganos que pueden revisar a cualquier institución para revisar esos temas, ¿no? O alguna comisión directamente ahí del Parlamento. Pero sí, ya no entra ahí el tribunal ni el INE en esos temas, en estos gastos. Muchas gracias, Adriana, por tu participación. Gracias. Bueno, entonces, luego vemos que en los procesos federales el INE está encargado, y vean ya como la propia ley y desde la Constitución, pues se dice, el INE para elecciones federales lo que va a hacer es derechos y prerrogativas de los partidos políticos. Dentro de las prerrogativas, acuérdense, está el financiamiento público. Entonces ahí el INE va a dar todas las partidas de financiamiento público a los partidos políticos. Cada año el INE es el que le da el dinero a los partidos políticos, su financiamiento público. También va a preparar la jornada electoral. El INE de las elecciones federales va a realizar y va a revisar, ¿no?, los documentos, las boletas, va a autorizar el diseño de la boleta y va a mandar ordenar la impresión de todas las boletas, va a realizar pues los escrutinios y cómputos de las elecciones federales y va a hacer la declaración de validez de todas las elecciones de diputaciones y de todas las elecciones de senadurías, con excepción de la presidencia de la República, como ya vimos. El INE va a realizar el primer cómputo de la elección de presidente en cada uno de los distritos. Ahí sí lo hace el INE, cada distrito tiene que sumar los votos de la elección presidencial de cada una de las casillas de ese distrito. Pero una vez que tiene el resultado de cada distrito, el INE lo envía a la Sala Superior. Hasta ahí llega el INE en la elección presidencial. Ese resultado en cada uno de los 300 distritos, el INE lo envía a la Sala Superior y ya la Sala Superior realizará el cómputo final de la elección presidencial y emitirá, ¿no?, la validez de la elección y la constancia de mayoría y validez a la candidata o al candidato ganador. Fuera de la presidencia de la República, diputaciones federales y senadurías necesariamente es responsabilidad del INE. Aquí nos dice Jesús Alexander, disculpe, ¿qué documentos o materiales se encarga de imprimir el OPLE? Todo lo local lo imprime el OPLE. Es decir, si tenemos elecciones federales, todos los documentos, el acta de escrutinio y cómputo, el acta de jornada electoral, el acta de clausura, las hojas de incidentes, todos los documentos que se utilizan en la casilla y la propia boleta para las elecciones federales es responsabilidad del INE. Para las elecciones locales, todas sus actas de escrutinio y cómputo y actas de jornada y boletas, etcétera, es responsabilidad de los institutos estatales electorales. Esa responsabilidad sí los quedó a los institutos locales y el instituto local aprueba el modelo de boleta y también es responsable de imprimir esas boletas y llevarlas a cada una de las casillas, ¿no? Esas son funciones de los institutos estatales electorales. También el INE, pues fíjense, se le agregó otra atribución muy importante. El INE tendrá a su cargo la verificación de requisitos necesarios para realizar consultas populares. Si se decide una consulta popular, pues el INE la tiene que organizar, ¿no? Como algunos temas que ya hemos tenido de algunas consultas populares, si es a nivel nacional, es el INE. También los institutos estatales electorales tienen atribuciones para organizar consultas populares, pero solamente en el ámbito local. Pero se le agrega una nueva atribución al INE, que es organizar las consultas populares. Inclusive la iniciativa de reforma electoral del presidente de la República habla de cambiar al INE por un Instituto Nacional
electoral y de consultas populares. Así lo dice la iniciativa, porque sí se está pensando todavía fortalecer, como ya lo vimos, mucho más este tema de las consultas populares, del referéndum, del plebiscito. Ya vimos que se implementó también el tema de la revocación del mandato, donde el INE y el tribunal pues, participaron en ese proceso. Entonces, bueno, se está fortaleciendo mucho el tema de las consultas populares, es lo que se llama la democracia participativa directa, que nos consulten directamente a la ciudadanía, pero hay que organizar también esas consultas y actualmente el INE a nivel nacional es el encargado y a nivel local el encargado pues es el Instituto Estatal Electoral. Ojalá lleguemos a los países más avanzados en el mundo, como son pues, los países anglosajones. Fíjense, en Canadá en 1995 se hizo una consulta popular muy importante, ahí en una provincia muy importante de Canadá es Quebec, muy grande. Quebec podría ser un país de primer mundo, y entonces de repente los ciudadanos de Quebec pues le solicitaron al gobierno una consulta, porque muchos querían que Quebec fuera ya un país independiente de Canadá. Y entonces se hizo la consulta. Ahí imagínense lo avanzadas que están las autoridades allá y las consultas y el referéndum y el plebiscito y todo. Pues el gobierno de Canadá organizó la consulta. ¿Y saben cómo quedó el resultado? Así impresionante, y nadie lo impugnó y todo el mundo respetó el resultado en 1995. El resultado fue que parece peor que la elección presidencial del 2006 quedó el resultado, porque fíjense, 49.5 dijeron que querían separarse de Canadá y 50.5 dijeron que querían quedarse en Canadá. Y como ganó el 50.5, todavía Quebec es parte de Canadá. Donde hubiera ganado el 49.5, entonces ahorita Quebec sería un país independiente y entonces hubiéramos firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y Quebec. Pero por 0.5%, la ciudadanía en Quebec decidió que siguieran formando parte de Canadá. Entonces imagínense una consulta popular hasta dónde puede llegar y cómo es tan importante que una autoridad organice pues de una forma eficiente esa consulta popular y todos acaten los resultados. Claro, en Canadá es otra sociedad, es otra cultura muy distinta, obviamente nadie impugnó los resultados, pero fíjense qué cerca estuvo Quebec en una consulta popular a la ciudadanía de separarse de Canadá. Y luego sucedió, les digo que es un tema como anglosajón, ¿no? Porque luego sucedió lo mismo en el Reino Unido, acuérdense que sucedió en Inglaterra. De repente se llevó a cabo una votación, también una consulta o referéndum, si se querían separar de la Unión Europea o no. Nomás que allá salió al revés el resultado. Allá la mayoría de los ingleses sí decidieron separarse de la Unión Europea. Y en este momento el Reino Unido está separado de la Unión Europea, no forma parte de la Unión Europea, ha tenido muchos problemas, sobre todo económicos y de derechos humanos, etcétera, porque ya no pertenecen a la Unión Europea, ya no se obligan a lo que señala el Tribunal de Justicia Europeo, y entonces ya se arrepintieron muchos, pero se respetó el resultado, se separaron de la Unión Europea y hasta el primer ministro en ese tiempo renunció porque no estuvo de acuerdo con la separación de la Unión Europea. Hasta el primer ministro renunció. Entonces vean cómo estas consultas populares todavía en México no tienen ese impacto. Ya vieron que en la revocación de mandato fueron muy pocas las ciudadanas y los ciudadanos que acudieron a votar para el tema de revocación de mandato. Se tiene que trabajar mucho en estas consultas populares, pero así lo dice la Constitución. Si es nacional la consulta, será el INE que la organice. Si es local la consulta, entonces será el Instituto Estatal Electoral el que la organice. Como dice aquí muy bien Rosendo David, el famoso Brexit, exactamente. Y ahora están arrepentidos, pero lo decidió la ciudadanía. Si ahora tanto nos están diciendo que lo decide el pueblo, que en realidad son las ciudadanas y los ciudadanos, pues bueno, vamos a tener que llevar a cabo y de una forma más efectiva este tema de las consultas populares. Y fíjense, sí se van a fortalecer porque antes era muy complejo organizar una elección para consultas populares. La casilla, las boletas, todo lo que ustedes imaginen, pero si llegamos al voto electrónico,
pues también va a llegar un momento que las consultas populares pueden ser vía electrónica o vía internet, y entonces sí es mucho más factible y no vamos a gastar mucho dinero realizando consultas populares para que ya nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, tomamos una serie de decisiones. Ya se llevó aquí una consulta popular, bueno, no aquí, sino en la Ciudad de México, el año pasado, donde había un presupuesto. Por ejemplo, en la Ciudad de México ya en muchas partes hay parquímetros y se recaban muchísimos recursos de los parquímetros que hay en la Ciudad de México, y había ese presupuesto extra. Entonces, la Ciudad de México le dijo al Instituto Estatal Electoral de la Ciudad de México que organizara una consulta popular para que le preguntara a la ciudadanía en qué se querían gastar esa partida de ese presupuesto de los parquímetros. Y entonces había 5, a mí me platicaron porque no me tocó ir a esa consulta porque pues soy del Estado de México, pero se les preguntaba: ¿quieres ese dinero para seguridad? ¿Lo quieres para alumbrado? ¿Lo quieres para un parque? Y otras dos. Y entonces lo que decidía la ciudadanía, en eso se iba a aplicar ese presupuesto de los parquímetros. Pues ya es un inicio, ¿no? Ya vamos iniciando en este tema de las consultas populares para que ya directamente los ciudadanos pues tomamos decisiones. Pero ya está, esto se hizo desde 2014 a nivel constitucional, donde se le dijo al INE, pues, ¿qué crees? Tú también vas a organizar consultas populares. Y bueno, todos estos temas, obviamente, como ya lo vimos ayer, los puede revisar el tribunal, ¿no? Si se llevaron a cabo conforme a las normas, a los lineamientos, a la ley o no. Y luego el Consejo de Gran Venida también podrá realizar supuestos previstos por la ley o por el voto de al menos 8 consejeros. Aquí nos dice también la Constitución: si 8 consejeras y consejeros de los 11 votan a favor, entonces entran estas 3 atribuciones del INE. La ley lo maneja como atribuciones especiales, porque el INE tiene una serie de atribuciones, pero estas son especiales. Y necesitamos del voto de 8 de 11 consejeras y consejeras. Y aquí entramos a un asunto muy parecido al de la Corte, que ha sido muy cuestionado, porque se dice, bueno, necesitamos el voto de 8 consejeras y consejeros de los 11. Si no, no aplica la facultad de asunción, no aplica la facultad de delegación, y no aplica, perdón, la facultad de atracción, si no tenemos los 8 votos por lo menos. Es lo que llamamos mayoría calificada. Pero ¿cuál es el problema de la mayoría calificada? Como sucede también en la Corte, en algunos asuntos que tiene que resolver la Corte, necesita el voto de 8 ministras y ministros en el Pleno de la Corte. Es igual. Pero ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, si dice unos consejeros y consejeras, no, ¿sabes qué? El proceso electoral en el ayuntamiento que ustedes quieran del país ya lo va a organizar el INE, no lo va a organizar el Instituto Estatal Local, por determinadas circunstancias. Entonces se dice en el Consejo General, bueno, necesitamos el voto de 8 para que nosotros organicemos esa elección en nuestras facultades de asunción, y no lo organice el Instituto Estatal Electoral del Estado que quiera. Entonces imagínense que 7 dicen que sí y 4 dicen que no. ¿Quién ganó en el Consejo General? La minoría. ¿Y está bien que gane la minoría esa decisión o no? Porque 4 dijeron que no y 7 dijeron que sí. Pero para asumir facultades de asunción necesitamos 8 votos. Entonces, como no llegamos a los 8 votos, pues no se van a asumir las facultades de asunción, y entonces el asunto quedó en 7. Pero la mayoría dijo que sí, ese fue el problema. Pero ganó la minoría que dijo que no. Es muy cuestionado en otros países del mundo, sobre todo en la Corte, porque también en la Corte, si 7 ministras y ministros dicen que no debe declararse la invalidez de una norma, perdón, que sí debe declararse la invalidez de una norma, pero 4 ministras y ministros dicen que no, que la norma debe ser válida, ganaron los que dijeron que la norma debe ser válida, y perdieron los 7 que dijeron que la norma debe declararse su invalidez, por ejemplo, porque es inconstitucional. Lo mismo sucede para estas atribuciones especiales que tiene el Consejo General del INE. Se necesitan 8 votos. Yo no sé si está bien así o debería ser mayoría simple, es decir,
de los 11 consejeras y consejeros, pues si 6 dicen que sí y 5 que no, pues ganaron los 6. O si 6 dicen que sí, o como hasta ahorita, si 7 dicen que sí y 4 dicen que no, pues ganaron los 7 que dijeron que sí. Pero ahorita no, ahorita si 7 dicen que sí y 4 que no, ganaron los 4 que dijeron que no, porque la ley y la constitución, que la constitución no la podemos mover, dicen que tienen que ser 8. Si esto estuviera en la ley, les aseguro que ya se hubiera impugnado ante la Corte y le hubieran dicho a la Corte, esa norma es inconstitucional. Y quién sabe qué hubieras pronunciado en la Corte, cómo hubiera resuelto el asunto en la Corte. Pero como está en la Constitución, no podemos ir a ningún lado. No le podemos cambiar nada y son 8 votos de las consejeras y los consejeros. Como dice aquí Aarón también, ¿no? Al igual que la votación para la remoción de consejeros locales, pues son 8. Igual, ¿no? El candado de las 2/3 partes más 1, exactamente, Martín, y Antonio nos dice, pasó con la acción de inconstitucionalidad sobre la reforma eléctrica, exactamente. Si no se alcanzan los 8 votos, no se promueve ese asunto o no se declara la invalidez o lo que ustedes quieran. Entonces a mí sí me llamó mucho la atención este tema que dice 8 consejeros. Pero ahí está, es una disposición constitucional, nadie la puede mover. Yo no sé si en esta próxima reforma electoral toquen este tema o ni siquiera lleguemos a revisar este tema. No lo he visto tampoco en ninguna iniciativa que se hable de este tema, de las atribuciones del INE, estas atribuciones especiales, y para que se apliquen estas atribuciones especiales, pues se necesitan 8 votos. La defensa que han hecho el Poder Legislativo es que dicen son temas tan delicados que tiene que ser una mayoría muy importante la que decida implementar estos temas, no una mayoría simple, sino, dice el Poder Legislador, necesitamos prácticamente a todas las consejeras y a todos los consejeros para que tomen una decisión así. O en la Corte, pues necesitamos prácticamente a todas las ministras y los ministros, pues para que digan, esta norma es inválida, es inconstitucional y no aplica. Entonces ahí está la discusión. Ustedes podrían pensar, con 6 es suficiente, otros pueden pensar, no, pues es que es un tema tan delicado que sí necesitamos que sean por lo menos 8, pero bueno, el Poder Legislador, el Constituyente Permanente, decidió este tema de los 8 votos. Y entonces están estas 3 facultades especiales. Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral correspondiente a los órganos electorales locales. No saben las discusiones que se dieron en el 2014, que es una invasión a las autoridades locales, que se afecta el federalismo, que cómo es posible que si decide el INE organizar la elección, pues la organiza el INE y ya no la organiza el Instituto Estatal Electoral. Siguen esas discusiones del federalismo muy importantes. ¿Cómo puede llegar hasta allá el INE? Y siguen las discusiones, nomás que ¿qué creen ahora? Pues la mayoría de las iniciativas dicen que deben desaparecer los soples y los tribunales electorales. O sea, vamos peor aún. Dejen ustedes que esté esa facultad y se haga valer o no. Ahora quieren desaparecer los institutos. Entonces, no, pues olvídense del federalismo. Sin institutos estatales locales y sin tribunales electorales en los estados, pues todavía vamos mucho peor. Y ya se ha demostrado que, inclusive lo ha dicho el presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, que todo lo relacionado con las elecciones municipales, con los distritos municipales, con las casillas que se instalan en todos los municipios del país. Son tantos municipios en el país que es una atribución que no podría asumir el INE. Entonces es una de las defensas que hace el presidente del INE diciendo no pueden desaparecer los soples porque una de sus máximas funciones es organizar las elecciones municipales. Quizá el INE podría organizar la elección de la gobernatura, quizá el INE podría organizar la elección de diputaciones locales, pero las municipales es imposible. Si hay entidades federativas, muchas que tienen más de 100 municipios, eso le corresponde a los soples y creo que eso le debe de seguir correspondiendo a los soples. Y bueno, desde mi punto de vista, espero que en la reforma que se lleve a cabo, si se lleva a cabo, pues no desaparezcan estas instituciones tan importantes. También dicen, no, pues que desaparezcan los tribunales electorales. Pero fíjense, hay estadísticas de los tribunales electorales que si llegan 100 asuntos a los tribunales electorales locales,
no tengo bien el dato, pero creo que ya nada más 20 o 15 llegan a la instancia federal. Entonces el tribunal local resuelve pues el 70%, el 80% de los asuntos. Y ya nomás a la instancia federal llega el otro 20%. Entonces imagínense a la instancia federal que le llegue el 100% de los asuntos de 32 estados. ¿Cómo le va a hacer la instancia federal para resolver tantos asuntos? Tendría que haber un tribunal electoral federal entonces en cada estado y pues vamos a llegar a lo mismo. Pero bueno, ahí está la iniciativa de ley, se está discutiendo, se está revisando este tema de los institutos, este tema de los tribunales, entre otras cosas. Pero les digo, yo no he visto que se hayan metido a este tema de estas facultades. Y sí lo dice claramente la Constitución, en cualquier momento el INE puede asumir las funciones de cualquier instituto estatal electoral. A mí me gustaba esto solamente como para casos de excepción, por ejemplo, casos de presupuesto o casos de, algún fenómeno natural muy importante, hubo un huracán y no quedó nada de las instalaciones o se inundó la ciudad, como sucedió una vez en Villahermosa, Tabasco, algo así de repente muy extraordinario para que el INE pudiera decir, ¿saben qué? Yo organizo la elección porque no puede la autoridad administrativa local. Pero ahí está la atribución, está viva, está vigente y es una atribución especial, la de asunción. También tenemos la de delegación y esa también creo que no se ha implementado como debe de ser, porque creo yo que el INE puede delegar muchas funciones a los institutos estatales electorales. Si ahí está la atribución, pues que las delegue. Solamente ha delegado el INE algunos temas de investigación de los procedimientos especiales sancionadores, por ejemplo, que pues pusieron, ¿no? Algunos espectaculares por ahí, algún tema donde el INE le dice al instituto, ¿sabes qué? Manda al secretario del consejo distrital o del consejo municipal o del consejo local a que dé fe de estas actuaciones, o algunos temas de fiscalización también donde el INE le pide apoyo a los institutos estatales electorales, pero relacionados con las visitas. Por ejemplo, el INE le puede decir al instituto, manda un funcionario a que revise, pues, esta campaña, ¿no? Cuántas personas acudieron al cierre de campaña, qué artista se presentó, ¿no? Cuánto se gastó más o menos, quién se contrató, etcétera. Algunos temas así de investigación, de fiscalización, de auditorías, pues también podría ayudar los soples al INE, pero no se han realmente llevado a cabo todas estas funciones de delegación que el INE las tiene ahí, y entonces el INE yo creo que debería de aplicar de una forma más eficiente estos temas de delegar algunos casos, algunas cosas a los institutos estatales electorales, sobre todo, por ejemplo, el tema de capacitación de funcionarios y funcionarios para la mesa directiva de casilla, pues quizá esa función que le corresponde al INE también se puede delegar a las 32 entidades federativas, es decir, habrá que hacer valer en más ocasiones esta facultad de delegar que tiene el INE para algunos casos a los institutos estatales electorales. Y la última atribución especial que tiene el INE es atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, que sea de una trascendencia muy importante o que se tenga que interpretar alguna norma, algo que sea muy trascendente, pues a lo mejor el INE en su facultad de atracción, pues se trae ese caso para que lo resuelva directamente el INE y no lo resuelva el Instituto Estatal Electoral. Yo creo que debe haber quedado en delegación y atracción. Sin embargo, pues se le agregó la asunción y en un momento dado, les digo, el INE puede organizar toda una elección a nivel local, si así lo deciden 8 de los 11 consejeras y consejeros. Entonces, bueno, el INE también queda encargado de investigar las infracciones por presuntas violaciones a la normativa, como ya lo platicamos ayer, todo lo relacionado con el acceso a los medios de comunicación, radio, televisión y propaganda, para integrar el expediente. O sea, el INE investiga todo lo relacionado con radio y televisión e integra el expediente, y como nos dice también la Constitución, y someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues aquí también dice la Constitución, tú INE integra los expedientes, hace la investigación de toda la propaganda que esté en radio y televisión
Una vez que haces la investigación, integras el expediente, se lo mandas al Tribunal Electoral, que es la autoridad que va a resolver. Por eso les digo, esta atribución de los procedimientos especiales sancionadores, pues es una atribución que tienen ambas autoridades y van de la mano. Uno investiga y el otro resuelve. Aquí nos pregunta Alexander. A mí no me queda claro la facultad de asunción en una elección. Los CAE del INE llevan a cabo toda la capacitación de los funcionarios de mesa directiva de casilla en las dos etapas y en simulacros. Los CAE locales son de adorno, solamente imagino que el INE asume la responsabilidad de imprimir los materiales y documentos electorales locales, pero más allá de eso comprendo que sus funciones asumiría si ya se hace casi todo. Sí, realmente el OPLE en sus funciones para una casilla son imprimir todos los documentos, todas las actas, las boletas, pero por eso les digo, la función está para el INE, de capacitar a todos los funcionarios de mesa directiva de casilla, que son muchísimos, y también la función del INE es decidir dónde se van a instalar todas y cada una de las casillas, pero por eso, insisto, el INE debe asumir y hacer valer sus facultades de delegación y pasarle todos esos asuntos, el INE, a los institutos estatales electorales. Pero bueno, no es así y hasta la fecha el INE se ha encargado de esta responsabilidad. Gabriela nos dice, los CAEs locales realizan actividades de asistencia electoral. Pues sí, hay muchas actividades realmente que hacen los institutos estatales electorales y hacen la actividad más importante. ¿Quién declara la validez de las elecciones de una gobernatura? Pues las autoridades locales. ¿Quién declara la validez de todas las elecciones en los ayuntamientos? Las autoridades locales. ¿Quién declara la validez de todas las elecciones de diputaciones locales? Pues también las autoridades locales. Luego, ¿quién revisa los requisitos para que se registren todas las candidaturas de los cargos locales? También el Instituto Estatal Electoral. Si yo quiero ser candidato a gobernador, donde me tengo que presentar es en el Instituto Estatal Electoral con mis papeles y ahí van a revisar si cumplo o no con todos los requisitos. Es decir, quien registra a todos los que van a participar en una elección local también es el Instituto Estatal Electoral, porque son miles los que se registran en cada elección en el país. Entonces imagínense que le digan al INE, además de revisar todas las candidaturas de diputaciones, que son 500 propietarios y 500 suplentes por cada partido político, imagínense que sean 8 partidos políticos, pues súmenle 1000 por partido, porque son 500 propietarios y 500 suplentes, son 1000 por partido. Que sean 8 partidos, entonces hay que revisar 800 candidaturas si cumplen o no con los requisitos para registrarse de diputaciones federales. Luego nos vamos a senadurías, acuérdense, cada estado participa con 2 fórmulas, 2 propietarios y 2 suplentes. Hay que revisar todos los partidos que se registren en las senadurías con sus 2 fórmulas, si todas las personas registradas cumplen con los requisitos. Y luego gobernadora. Entonces todo eso no puede pasar al INE, yo insisto. Porque el INE lleva senadurías, lleva diputaciones, lleva presidencia de la República. Ahora le vamos a pasar, revisar los requisitos de todos los que van a participar para regidores, síndicos, presidentas, presidentes municipales, diputados locales de todos los estados del país. No, realmente yo creo que no es posible y que todas estas funciones las deben de llevar los institutos estatales electorales y en su caso el INE debería, en su caso, delegar algunas funciones que le corresponden a él, debería de delegarlas también a los institutos estatales electorales, pero bueno, les digo, así está el diseño. Se trabajó en el 2014 para fortalecer mucho al INE, pero pues perdieron muchas atribuciones los institutos estatales electorales y ahora hay muchas iniciativas de ley que de plano quieren que desaparezcan estos institutos estatales electorales, pero las autoridades especializadas, que son los que organizan las elecciones, como el INE y los OPLES, pues están planteando ahorita en las mesas de reforma electoral todos estos temas tan complejos, pues simplemente piensen cuántas ayuntamientos hay en el país y cuántas elecciones de ayuntamientos se tienen que organizar en el país y a cuántas personas se tiene que revisar si cumplen con los requisitos pues, para que sean regidores, para que participen a candidatos a regidores, a síndicos, a presidencias municipales, y estamos hablando de miles de ayuntamientos en nuestro país.
no son cientos, son miles de ayuntamientos. Y entonces desaparecen los soples y entonces todo eso lo tendrá que hacer el INE. Y a lo mejor, pues crece la estructura del INE y a lo mejor en un momento dado lo podría hacer el INE. Como dice Gabriela, son 417 municipios en Oaxaca, nada más por sistemas normativos y nada más en una entidad federativa. Póngale que lo pueda hacer el INE, pero entonces el INE va a tener que contratar más personal, va a tener que aumentar su estructura, entonces vamos a terminar en lo mismo, ¿no? Gabriela nos dice, y 153 por partidos políticos, y nada más estamos hablando de Oaxaca. 400 y pico por sistemas normativos internos, y 156 por, ¿no? Elecciones de partidos políticos. ¿Cuántos candidatos van a participar en las elecciones en Oaxaca? Nada más saquen un número por ahí. ¿Qué autoridad tiene que revisar si cumplen con los requisitos para ser candidatos? Pues el Instituto Estatal Electoral. Luego el Instituto Estatal Electoral también, el de Oaxaca, cumple con una función fundamental de sensibilizar a las comunidades indígenas que tienen sistemas normativos internos para la participación política de todas las personas. Pues el INE tiene una coordinación ahí muy importante donde va y platica con todas esas comunidades indígenas para que haya una mejor protección de los derechos políticos de todas las personas que pertenecen a esas comunidades indígenas. Por ejemplo, todavía, no sé si actualmente en el 2022, pero de 2010 a 2015 llegaron muchos casos donde las mujeres todavía no podían votar en las asambleas de las comunidades indígenas. Pero entonces, ¿qué se hizo? Llegamos con una sentencia, pues eso puede provocar hasta que no haya paz social en ese lugar y se pueden provocar mayores conflictos. Y acuérdense que una finalidad del derecho es el bien común y la paz social. Si una sentencia no va a provocar el bien común y la paz social en una comunidad indígena, pues hay que tener mucho cuidado con esa sentencia. Entonces, lo que sucede es que hay cursos de sensibilización. Va el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca con unos funcionarios especializados a sensibilizar en esa comunidad y decir, oigan, ¿saben qué? En la próxima asamblea donde elijan a sus representantes, etcétera, o donde quieran tomar una decisión importante, en esa asamblea también deben permitirle a las mujeres participar. Y poco a poco las mujeres están participando también en las decisiones dentro de sus comunidades indígenas. Pero es un trabajo muy importante que hace el OPLE de Oaxaca y el único que conoce a todas esas comunidades, saben dónde están, saben cómo sensibilizarlos, saben con quién hablar, saben quién pueden contactarse, pues son los funcionarios y funcionarias del Oaxaca. Entonces ahora pasamos eso al INE, nada más de un estado, pues el INE no va a tener tiempo de hacer todas esas actividades. El INE a lo mejor no conoce bien esas comunidades indígenas. El INE a lo mejor no sabe dónde se instalan las casillas y no sabe con quién hay que hablar para instalar la casilla, etcétera. Son muchos temas de logística que a lo mejor en una iniciativa de reforma electoral no se ven, pero que sí se tienen que discutir y se tienen que revisar. Y ojo, pues la naturaleza obviamente de las autoridades electorales locales tiene y debe de cumplir con una finalidad. Pero bueno, estamos en un sistema electoral donde la mayoría puede decidir y si las dos terceras partes del Senado y las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y diputadas deciden otra cosa, pues así va a quedar la reforma constitucional. Pero tenemos que revisar todos estos temas porque les digo, no estamos en Suecia con 5 millones de habitantes o en Noruega con 10 millones de habitantes, estamos en México con 130 millones de habitantes. Pues que una sola autoridad organice todo, pues ya va a decir el INE, pues ya tengo, ¿no? Tengo la fiscalización, tengo la credencial, tengo la lista nominal, ya, con eso, déjenme eso nacional. Y lo demás, déjenselo a los institutos estatales electorales, ya es más que suficiente. Radio y televisión, fiscalización, lista nominal, credencial para votar con fotografía a nivel nacional, y todavía le queremos cargar más cosas al INE, no, pues nunca vamos a acabar. Pero bueno, ahí está, todos estos temas se tienen que discutir, ahí están las atribuciones del INE, además que el INE debe investigar todas estas denuncias que estamos viendo aquí, todos los procedimientos especiales sancionadores, el INE tiene que investigar vía sus consejos distritales qué está sucediendo en radio y televisión, en algún tema de cualquier elección, y esto debe reportárselo al tribunal para que el tribunal, en su caso,
emita las sanciones, ¿no? Y además el INE también tiene otra función, como le dice la Constitución muy bien, de dictar medidas cautelares. Si el INE en su monitoreo en radio y televisión y también en redes sociales, aunque no esté en la Constitución, si en el monitoreo advierte el INE que hay una propaganda política prohibida o que está afectando la equidad en la contienda, etcétera, el INE tiene facultades para dictar medidas cautelares. ¿Qué quiere decir eso? Que el INE tiene facultades para dar de baja esa propaganda en el radio, en la televisión o en redes sociales. Entonces el INE también ya firmó convenio con las redes sociales y si se advierte ahí una propaganda política prohibida, entonces el INE puede dar de baja inmediatamente esa propaganda. Después se lleva a cabo la investigación y después resuelve el tribunal. Pero de entrada el INE puede dictar medidas cautelares y dar de baja inmediatamente esa propaganda. También nos dice la Constitución, ¿no? En un momento dado, si no estamos de acuerdo con las medidas cautelares, nos podemos ir al tribunal. O si el INE no dicta medidas cautelares y no estoy de acuerdo, también me voy al tribunal y esos casos de medidas cautelares los resuelve directamente la Sala Superior, porque como son casos urgentes, pues no podemos irnos a dos instancias. Entonces, esos casos del dictado de medidas cautelares los resuelve inmediatamente la Sala Superior. Si el INE no dicta, pues lo revisa el tribunal y el tribunal puede ordenarle al INE dictar medidas cautelares. O al revés, si el INE dictó medidas cautelares y no fue conforme a la ley, pues el tribunal también puede decirle al INE, sabes que te equivocaste, aquí no hay que dictar medidas cautelares. Pero eso es inmediato, son casos urgentes. El INE resuelve en 24 horas y después el tribunal resuelve en 24 horas para dar de baja inmediatamente esa propaganda política. También el INE puede decir, se desecha tu denuncia, no se admite, no la vamos a investigar por cualquier tema. Si desecha la denuncia el INE, también nos podemos ir inmediatamente al Tribunal Electoral y esos temas los resuelve la Sala Superior también como un caso urgente. Si yo presento una denuncia por algo que está sucediendo en radio y televisión o en redes sociales, si el INE no me admite mi denuncia y yo no estoy de acuerdo, me puedo ir al tribunal y el tribunal decidirá si se admite o no esa denuncia y si se le da seguimiento a esa investigación o no, y también en plazos muy breves. Pero vean cómo las atribuciones, pues ahí están de los dos, ¿no? Unas del INE, otras del tribunal, el INE investiga, el tribunal resuelve, el INE dicta medidas cautelares, el tribunal revisa esas medidas cautelares, el INE admite o no la denuncia y el tribunal revisa si se admitió bien o no esa denuncia, ¿no? Está también dentro de las... Y luego aquí viene también las autoridades administrativas locales ejercerán las siguientes funciones. Entonces también aquí la Constitución reconoce muy bien que deben hacer ciertas funciones también los institutos estatales electorales. Y aquí nos habla los derechos de acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos para las elecciones locales. Eso lo tiene que revisar el OPLE o el Instituto Estatal Electoral, la educación cívica, la preparación de la jornada electoral para sus elecciones locales, la impresión de documentos y producción de materiales electorales, es decir, todas las actas y boletas, los escrutinios y cómputos en términos de la ley y, como les decía, la más importante desde mi punto de vista, pues la declaración de validez y otorgamiento de las constancias en las elecciones locales. El OPLE va a decir quién ganó la elección. Primero va a decir que la elección es válida y luego va a decir quiénes son los candidatos ganadores, porque el propio OPLE realiza la suma de todos los votos, el cómputo de la elección del poder ejecutivo local, de la gobernatura. También el OPLE va a realizar los resultados preliminares, encuestas o sondeos, observación electoral, conteos rápidos, ¿no? Conforme a los lineamientos establecidos por el INE, pero estas funciones también le corresponden al OPLE. También podrá organizar, desarrollar el cómputo, declaración de resultados, perdón, la organización, desarrollo y cómputo y declaración de los resultados de los mecanismos de participación ciudadana que prevea la ley local. Es decir, aquí la Constitución nos dice también en los estados puede haber consultas populares y quien debe organizar las consultas populares o cualquier otro mecanismo de participación ciudadana, quien lo debe de organizar es el Instituto Estatal Electoral. Porque, ojo, tampoco le podemos decir a INE, a ver, organízate esta revocación de mandato a nivel nacional y también organízate esta revocación de mandato en las 32 entidades federativas, imagínense.
No, cada entidad federativa tiene procesos de consultas populares y quien las organiza es el Instituto Estatal Electoral. Como les digo, aquí en la Ciudad de México, el año pasado se hizo una consulta popular para ver en qué se aplicaba determinado presupuesto y obviamente esa consulta popular o esa consulta de participación de la ciudadanía la organizó el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces, una nueva función que se le agregó a los institutos estatales electorales, este tema de las consultas populares y estos temas de cualquier procedimiento o mecanismo, como dice la Constitución, de participación ciudadana. Les digo, ojalá se fortalezcan tanto a nivel local como a nivel federal, porque es un procedimiento obviamente mucho más democrático, que nos pregunten directamente a la ciudadanía sobre algunos temas que tenga que decidir el gobierno federal o sobre algunos temas que tenga que decidir el gobierno local. Inclusive también el Poder Legislativo podría realizar consultas para algunas reformas, ¿no? Conforme a la ley. A lo mejor nos pueden preguntar, oye, ¿tú estás de acuerdo con que se modifique la Constitución en este sentido? Nos puede preguntar el legislador y contestarle a la ciudadanía si estoy de acuerdo con esa reforma constitucional o no estoy de acuerdo con esa reforma constitucional. En otros países, las consultas populares no son no solamente para actuaciones del gobierno o del ejecutivo, también hay consultas populares para que el poder legislativo realice determinadas reformas legales. Por ejemplo, se me ocurre una nada más. Nos podría preguntar el Poder Legislativo, ¿estás de acuerdo con una reforma para emitir un nuevo documento de identidad que no sea solamente la credencial del INE, sino que emitamos una credencial de identidad de todas las personas, o es suficiente con la credencial del INE? Y que la ciudadanía decida si queremos otro documento de identificación que expida el gobierno federal o es suficiente con la credencial para votar con fotografía. Y entonces lo que decide la ciudadanía se hace. Si la ciudadanía decide queremos otro documento de identidad además de la credencial, pues se aprueba la reforma. Si dice es suficiente con la credencial, pues no se aprueba la reforma. Así sucede en otros países y como les digo, lo máximo que tenemos en consultas populares es lo que pasó en Canadá y en el Reino Unido, donde en Canadá de puro milagro no se separó Quebec y en el Reino Unido sí se separaron de la Unión Europea, pero hasta allá llegan las consultas populares. Entonces imagínense que como no se cumplió con lo que quería el primer ministro en el Reino Unido, pues lo que sucedió es que renunció, dijo, me separo de la Unión Europea, así lo decide la ciudadanía. Yo les dije que no, no me hicieron caso, entonces no me queda más que renunciar como primer ministro porque no me quiere la ciudadanía. O sea, eso, imagínense qué nivel, ¿no? Cuando se da cuenta el primer ministro que no está de acuerdo con él, la ciudadanía renuncia. Esos son niveles, muy altos niveles, ¿no? Por ejemplo, una vez vino un especialista inglés en México y dicen, no, nosotros no necesitamos procedimiento especial sancionador. Eso solo lo necesitan en Latinoamérica. Dice, en el Reino Unido no necesitamos eso. Dice, en el Reino Unido ningún político hace trampa. En el Reino Unido ningún político se adelanta. Y fíjense, le preguntaron, ¿no? Obviamente ahí los periodistas, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿A poco todos se portan muy bien? ¿A poco no sé qué, no sé cuánto? ¿Por qué nadie hace trampa? Porque dice, inmediatamente que se entera la ciudadanía que alguien se está adelantando, que alguien está abusando de su cargo, que alguien está utilizando recursos públicos para la campaña, se entera la ciudadanía e inmediatamente, ya en automático, va a perder la elección porque nadie va a votar por él, porque está abusando de su ejercicio público. Entonces, ¿quién se va a adelantar? Si ya saben que si por ahí se adelantan y se da cuenta la ciudadanía, pues nadie va a votar por él, pues nadie se adelanta, no hay actos anticipados de campaña, no se ingresan recursos públicos en las campañas porque saben que la ciudadanía los va a castigar y no van a votar por ellos, entonces va a salir contraproducente. Y ya no les hablo de Japón, lo que está peor. En Japón, si se da cuenta un político, por ejemplo, un político hace trampa, hace fraude, utiliza recursos públicos, lo que sea, si se da cuenta ese político japonés que se dio cuenta la ciudadanía que está cometiendo un fraude, alguna trampa, lo que ustedes quieran, ¿saben qué hace ese político? Se suicida. Sí, ¿eh?
Ha habido muchos casos que dicen, yo ya no soy una persona honesta en mi país, no me merezco ser un japonés en mi país y suicida, ¿no? En Inglaterra nada más renuncia, en Japón, entonces, bueno, son otros temas, pero yo insisto, ojalá en México sí podamos entrar a este tema de la consulta popular, de los procedimientos, de los mecanismos de participación ciudadana y nos consulten cada vez más a la ciudadanía diversos temas. Y si por ahí, de suerte, entra ya este tema de la elección electrónica, pues ojalá también entre este tema de las consultas populares vía electrónica, porque serían todo un éxito y sería muy fácil para toda la ciudadanía. Oye, pues me está preguntando el Poder Ejecutivo o me está preguntando el Poder Legislativo sobre esto, pues si puedo votar electrónicamente, pues seguramente van a tener consultas populares con mucha audiencia, con mucha participación y nosotros directamente, la ciudadanía, podemos decidir ciertas cosas que ahora lo decide el gobierno federal, el gobierno local o finalmente lo deciden las legisladoras y los legisladores con diversas reformas legales. Ojalá también pronto nosotros lo podamos decidir vía estos mecanismos de participación ciudadana. Pero ojo, esta es una atribución que no le damos mucha importancia y que la tienen los SOPES, la tienen los institutos estatales electorales, cualquier consulta popular, los encargados de organizarla y de declarar los resultados son los institutos estatales electorales. Les digo, este mecanismo ya se hizo valer en México el año pasado, ya tuvimos una consulta popular, ya lo organizó el Instituto Estatal o el Instituto de la Ciudad de México, y entonces ojalá esto se replique, bueno, en más ocasiones y en otras entidades federativas del país. Y luego al final le cierra la Constitución y dice, todas las demás atribuciones reservadas al Instituto Nacional Electoral. En pocas palabras dice la Constitución. Y cualquier otra atribución que se me pase por ahí queda reservada para el Instituto Nacional Electoral. En pocas palabras, pues ya en materia electoral, como vemos, todas las decisiones pues las toma el Instituto Nacional Electoral. Aquí nos dice Jesús Alexander, Quintana Roo también tuvo una consulta popular. Vean, poco a poco va esto generándose en todas las entidades federativas y seguramente en Quintana Roo, pues esa consulta popular, también en Jalisco, pues las han organizado los institutos estatales electorales. Créanme que sería prácticamente imposible que el INE organizara consultas populares a nivel nacional y que también organizara consultas populares a nivel local. Creo que las atribuciones se tienen que revisar, pero desde mi punto de vista se tendrá que revisar y fortalecer más a los institutos estatales electorales. Y si, bueno, si las atribuciones especiales ya quedaron ahí de asunción, de delegación y de atracción, pues que se utilicen de una forma más eficiente. A lo mejor pueden quedar ahí en la Constitución, pero que esa facultad de delegación que tiene el INE, pues la utilice constantemente en diversas elecciones y no esté solamente ahí a nivel constitucional y que cuando utilice su facultad de atracción, pues también sean casos muy excepcionales y la de asunción, pues de plano en un caso sumamente excepcional, que el INE diga, aquí yo voy a tener que organizar la elección por algún tema. Puede ser, ojo, un tema presupuestario, porque acuérdense que el presupuesto de los institutos estatales electorales lo aprueba el Congreso estatal, no el Congreso Federal, ni tampoco el INE. Entonces, si por ahí no tuviera recursos el Instituto Estatal Electoral para alguna actividad, pues puede asumir el INE, realizar esa actividad, pero por falta de recursos. Yo no veo otra forma en la cual el INE pueda ejercer esta facultad de asunción tan importante, ¿no? Luego nos dice también la Constitución, todos los generales, todos los consejos generales de los institutos locales se integrarán con 6 consejeras o consejeros y un presidente. Aquí ya es igual para todos los institutos, todos tienen que tener 6 consejeras o consejeros y una presidenta y un presidente. Aquí afortunadamente, si revisamos actualmente en 2022, creo que en los institutos estatales electorales ya tenemos más presidentas que presidentes, ¿no? Aquí fíjense también otra atribución para el INE. Antes, ¿quién designaba a las consejeras y los consejeros de los institutos estatales electorales? El Congreso Estatal. Ahora, ¿quién designa a las consejeras y consejeros de los estados, de los institutos estatales electorales? El Consejo General del INE.
Entonces también el Consejo General del INE es el que designa tanto a las presidencias de los institutos estatales electorales como a cada uno de los 6 consejeros que integran todos los institutos estatales electorales. También es una atribución que actualmente pasó el INE y es el Consejo General del INE el que directamente nombra a todas estas personas que van a fungir como funcionarias o funcionarios, consejeras o consejeros de los institutos estatales electorales, ¿no? También las funciones de capacitación, así como de ubicación de las casillas y designación de los funcionarios de la mesa directiva de casilla en los procesos electorales locales, se entenderán como delegadas en un momento dado a los institutos estatales electorales. El Consejo General del INE en cualquier momento podrá reasumir esas funciones siempre con el respaldo de al menos 8 consejeros, ¿no? Terminamos en el mismo, en el transitorio, que nos dice que para determinados temas se necesita el voto de por lo menos 8 consejeros o consejeras del Consejo General. Si a mí me pregunta, yo les contesto así directamente, tengo la duda todavía si deben ser 8 o 6. Y sigo con la duda, ¿eh? Porque son casos tan delicados y tan importantes, simplemente piensen en la atribución de asunción, de que el INE diga, esa elección la voy a organizar yo. Pues ahí, cuando son esas facultades de asunción tan importantes y el Consejo General quiere decidir si esa elección la va a organizar el INE y no el OPLE, pues ahí en ese tema creo que sí se necesitan los 8 votos. Y si gana la minoría, pues ni modo, pero creo que para decisiones tan importantes, creo que sí son necesarios 8 votos, que prácticamente todo el Consejo General decida organizar la elección estatal. Pero no, hay quienes dicen, no, deben de ser 6, ¿cómo es posible que sean 8? ¿Cómo es posible que si 4 dicen que no, entonces ya no se va a poder hacer? Perdió la mayoría, ganó la minoría. Siguen esas discusiones, pero de veras yo tengo una duda, todavía, ya pasaron, ¿cuándo fue? 2014. ¿Ya cuántos años pasaron? Ya llevamos 8 años y yo sigo con la duda si debe quedar en 8 o si lo bajamos a 6, porque hay temas muy delicados que creo que sí tendrían que votar a favor por lo menos 8 consejeras o consejeros. Ahí están los 8, lo mismo que en la Suprema Corte. Oye, si vas a decir que una norma no es válida, una norma federal o una norma local no es válida, pues creo que también deberían de ser 8 ministras y ministros. Pero créanme que en el mundo, no en el caso del INE, sino en el caso de la Suprema Corte, hemos sido muy cuestionados en el mundo porque dicen, es el único tribunal constitucional en el mundo donde puede ganar la minoría en algunos casos. La Suprema Corte de Estados Unidos, la de Canadá, el Tribunal Constitucional Español, lo que ustedes quieran, todos resuelven por mayoría simple. Y en México tenemos casos en la Corte que tienen que ser 8 votos de 11. Y eso también pues lo trajimos al INE y tienen que ser 8 votos de 11 para ejercer estas facultades especiales de atracción, asunción y delegación. Bueno, compañeras y compañeros, si no tuvieran otra duda, alguna participación, algo que quisieran comentar, si no es así, acuérdense, se los repito nuevamente, estoy a sus órdenes en mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx o en mi Twitter Darío Mora Jurado. Por ahí se pueden comunicar conmigo sin ningún problema, con toda confianza. Si alguien necesita esta presentación, con todo gusto, escríbanme en mi correo electrónico y con todo gusto se las hago llegar. De verdad me dio mucho gusto estar con ustedes ayer y hoy, compartir algunas experiencias. Y bueno, ojalá nos podamos ver en algún otro curso. Acuérdense que la Escuela Judicial Electoral tiene una oferta muy amplia de estos diplomados, creo que son actualmente 18 y ya se está trabajando sobre otros nuevos diplomados con otros temas. Entonces estén pendientes, cualquier duda que tuvieran sobre la oferta académica, pues sí, de verdad, con todo gusto comuníquense a mi correo electrónico y con todo gusto ahí resolvemos cualquier tema o cualquier duda que tengan sobre la Escuela Judicial Electoral. Considérenme su amigo y bueno, muchas gracias a todas y a todos por su participación. Les mando un fuerte abrazo y también pues le agradezco mucho a Cristian, compañero de la Escuela Judicial Electoral, que le dio seguimiento a esta presentación por si se caía el internet o algo nos pasaba. Gracias a todas, a todos, cuídense mucho,
Que estén muy bien y que tengan un excelente ya fin de semana. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, doctor Darío. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, muchas gracias. Hasta luego, Muchas gracias. Fernanda, Gabriela, Lucero, Susana, Gracias, a mí, doctor. Marta, hasta luego, Eric, Adriana, Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. hasta Buenas luego. noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Berta, Miguel Ángel, muchas gracias, Gabriel, hasta luego. Otra Adriana, hasta luego, por ahí me la encontré. Isela, muchas gracias por tus participaciones, muy interesantes. Hasta luego. Gracias, Cristian, nos vemos en la que sigue.